Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien y con ganas de seguir investigando en esto del error de truncamiento. En esta ocasión vamos a trabajar la acotación del error de truncamiento. Nosotros estamos estudiando el error de truncamiento que aparece cuando se trabaja con los polinomios de Taylor. Si nosotros estamos trabajando con polinomios de Taylor y estamos aproximando funciones con polinomios de Taylor, sabíamos que esto viene de no poder trabajar con la serie de Taylor y quedarnos solamente con unos términos de esa serie de Taylor y aproximar la función por el polinomio con esos términos que nosotros hemos determinado. Ahora, nosotros lo que necesitamos es que el error de truncamiento sea mínimo. ¿Esto qué nos da idea? Esto nos da idea de la precisión. Entonces, si yo estoy diciendo que yo quiero cometer un error de 0,001 o de un milésimo, quiere decir que yo estoy trabajando con una precisión de un milésimo. Ahora bien, yo me voy a conformar con que haya un error de un milésimo, pero yo necesito saber cuál es el grado del polinomio con el cual yo voy a obtener esa precisión. Entonces ahí es donde ahora vamos a tener que empezar a investigar, a explorar para ver cuál es el grado que a mí me conviene de polinomio. Antes vamos a recordar algunos conceptos básicos. Un concepto que es importante, que son todos conceptos del cálculo, nos dice que una función real es analítica en x igual a si la función se puede representar por una serie de potencias de esa forma, que si ustedes se fijan, yo digo que es analítica en x igual a y acá tengo el a. Entonces, es analítica en x igual a si se puede escribir por una serie de potencias de esa forma en un entorno de radio d de a. O sea, el entorno es de a y es de radio d. Como nosotros estamos trabajando en los reales, ¿qué va a ser el entorno de a de radio d? Va a ser un intervalo donde esta medida entre el a y la frontera de ese intervalo sea b. Una condición necesaria para que una función sea analítica en a es que tenga todas las derivadas continuas en a. Y desprendiéndose de esos dos conceptos, nosotros decimos que cuando una función es analítica en a, se puede representar por una serie de Taylor. Las series de Taylor son series de potencia y son las que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, una función analítica, ¿sí?, se puede representar por una serie de Taylor. Como suele ser imposible encontrar la suma de esta serie de Taylor, ¿nosotros qué vamos a optar? Vamos a optar por truncar la serie de Taylor. Cuando nosotros truncamos la serie, nos quedamos con un polinomio de Taylor de grado n, porque nosotros truncamos en el término n. Entonces, hasta el término n lo que tenemos nosotros es un polinomio de grado n, que no representa en forma exacta a la función. Entonces, aquí la diferencia entre el polinomio y la función
es lo que ocasiona la aparición del error de truncamiento. Entonces, nosotros ahora nos vamos a respaldar en un teorema que nos va a permitir ayudar a estudiar este error de truncamiento. Este teorema es el teorema de Taylor. Entonces, el teorema de Taylor nos dice que si nosotros tenemos una función real que tiene las n más 1 derivadas continuas sobre un intervalo cerrado a b, n, este n, es un n positivo, nos está diciendo, y considerando dos valores de ese intervalo, un valor x y un valor x0, que están en ese intervalo, ¿qué pasa? Pasa que la función yo la puedo expresar así, como un p sub n de x más un r n más 1 de x. Este p sub n es lo que nosotros hemos definido como el polinomio de Taylor, ¿sí? ¿Alrededor de quién? Alrededor de el x0, ¿sí? Y este x es cualquier otro x que esté alrededor de ese x0 y que estén dentro de este intervalo donde la función tiene todas las derivadas hasta n más 1 continuas. Entonces, fíjense, nosotros teníamos f de x igual a p sub n de x más esto. Entonces, esto es lo mismo que nosotros habíamos visto, que era el error de truncamiento. Entonces, este término, Rn más 1 de x, es lo que se llama el resto de Taylor. Es el resto de Taylor. Y tiene una forma para calcularse. Nosotros no vamos a trabajar con esta fórmula, sino que vamos a trabajar con el resultado ya de ese cálculo. El resultado de ese cálculo es esta expresión. X menos x0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por la derivada n más 1 de la función en xi. Esa letra que está ahí se llama xi, es una letra griega que se hace así, como una E con una colita, que es distinta de epsilon, ¿sí? La letra xi, la voy a hacer de nuevo aquí, es distinta de epsilon. Aclaro eso porque xi es un valor que está entre el x0 y el x. ¿Esto qué quiere decir? Yo no sé el x0 si es más grande que el x o si es más chico que el x, porque yo sé que estos dos están en el intervalo, pero no sé cuál es el más grande. Entonces, como no sé cuál es el más grande, yo pongo así, que el xi está entre el x0 y el x. ¿Y por qué hago la diferencia entre xi y epsilon? Porque el xi es este valor que forma parte del resto de Taylor, mientras que a epsilon nosotros le vamos a llamar la precisión con la que estamos trabajando. Epsilon va a ser la precisión. Nosotros de aquí en adelante, cuando querramos trabajar con una precisión, la vamos a simbolizar con epsilon. Entonces, a no confundir. Entonces, el término Rn más 1 de x es lo que representa para nosotros el error de truncamiento al truncar en el término de orden n más 1 y superiores. O sea, llegamos hasta n y del n más 1 y superiores los descartamos. Entonces ahora vamos a empezar a ver distintos casos de cómo acotar el error de truncamiento. Entonces, en todos lados lo que vamos a trabajar
es esto y lo que vamos a tratar es de encontrar una cota superior de esta expresión para distintas funciones f. Entonces, en el apunte hay un ejemplo de estimación de la función e a la 0,3 creo que es, con una precisión bastante grande. Entonces nosotros acá vamos a ver un nuevo ejemplo también con la función e, pero con una precisión más chica. Entonces fíjense, nosotros acá vamos a suponer que no tenemos ni calculadora, ni aplicación, ni software, nada que nos pueda dar este valor para poder nosotros encontrarlo al valor mediante las aproximaciones. Entonces, a mí me están pidiendo estimar este valor. Fíjense que me están diciendo estimar, no calcular, porque ya si voy a trabajar con polinomios de Taylor, ya se sabe que no es el valor exacto. Entonces los voy a estimar. Empleando polinomio de Taylor desarrollado alrededor de x0 igual a 0 con una precisión epsilon igual a este número. Este número podemos tenerlo así expandido o podemos verlo en notación científica. En notación científica esto es 1 por 10 a la menos cuánto. La coma es como que la tengo ahí detrás o a la derecha cuando estoy acá en esta expresión. Entonces tengo que correr 1, a ver, esto se pone sensible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto es como si yo tuviese 1 por 10 a la menos 6 o directamente 10 a la menos 6. ¿Sí? Muy bien, entonces, nosotros tenemos que tener claros los siguientes elementos. Primero, ¿cuál es la función con la que yo estoy trabajando? Entonces, la f de x para nosotros es la e a la x, porque aquí yo tengo e a la 0,25. Este número es el x que me están pidiendo evaluar. Entonces, el x es 0,25 y a mí me están pidiendo estimar f en 0,25. Eso es lo que yo tengo que estimar. Eso es lo desconocido. Por otro lado, tengo el x0. Es otro valor que yo tengo que tener claro. Generalmente nosotros estamos trabajando con todas las funciones alrededor de 0 y solo en el logaritmo vamos a trabajar alrededor de 1. Y nosotros estamos hablando de series de Taylor porque nosotros estamos hablando en general de las series de Taylor. Pero nosotros sabemos que cuando la serie de Taylor está desarrollada alrededor de 0, más que serie de Taylor es la serie de Maclaurin, ¿sí? Pero en general nosotros vamos a trabajar series de Taylor para no hacernos problemas. Muy bien, entonces tengo esos datos y ahora nosotros vamos a retomar la expresión del resto. Esa es la expresión del resto de Taylor. Entonces yo tengo que fijarme este resto para mi función, ¿qué forma tiene? Entonces, para mi función, yo tengo que tener en cuenta quién es el x0, ya está. Quién es el x, ya está. Y ahora tengo que tener en cuenta las derivadas. Entonces, nosotros sabíamos que la derivada 1 es la e a la x. La derivada 2 también es la e a la x y así siguiendo. Entonces,
lo que yo tengo que tener claro es que la derivada n más 1 de x, en este caso, porque la e a la x es una función muy particular, coinciden, todas las derivadas coinciden con la función. Bien, y otra cosa que siempre que se pueda contar es con la gráfica de la función. Si es una función que yo puedo graficar, la graficaré, porque de la gráfica yo puedo sacar también bastante información. Vamos a arreglar aquí un poquito. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Bueno, aquí la gráfica ha quedado por encima de la formulita del resto. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta fórmula del resto. Nosotros sabemos que acá es n más 1 factorial. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a construir ese resto o esa expresión para nuestra función. Entonces, el Rn más 1 de x para nosotros va a ser x menos 0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por f en realidad. Para nosotros, la f n más 1 dijimos que era la misma e. Entonces me va a quedar la e, pero evaluada en xy, porque acá yo tengo la derivada evaluada en xy. Entonces me va a quedar la e evaluada en xy. Y esto también es algo que yo tengo que tener muy claro. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, terminemos de preparar esta fórmula. Entonces, el 0 lo puedo eliminar. Entonces, me va a quedar x a la n más 1 sobre n más 1 factorial por e a la xy. Ahora, el xy está, yo sé, entre x0 y x. Una vez que yo ya tengo conocidos quién es x y quién es x0, yo ya puedo decir que el xy está entre 0 y 0,25. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que a nosotros nos va a servir como punto de partida para construir esta expresión. Nosotros acá en el centro de estas desigualdades, en el centro tenemos que lograr esta expresión, ya sea esta expresión o bien su valor absoluto. En el caso de la e a la x, como la e a la x siempre es positiva, acá no nos va a hacer falta trabajar con valor absoluto. Pero puede suceder que nosotros estemos con funciones que pueden ser positivas o negativas y ahí sí yo tengo que trabajar en el valor absoluto. Porque recordemos que los errores para nosotros siempre son positivos, los estamos viendo siempre positivos o en el valor absoluto de las diferencias. Muy bien, entonces, vamos a trabajar para formar esta expresión del resto de Taylor acá en el centro. Entonces, fíjense, xy está afectada ¿por quién? Por la función e, por la exponencial. Entonces quiere decir que eso va a ser lo primero que yo tengo que construir. Entonces si yo tengo xy, acá tendré e a la xy. Ahora tengo que fijarme, ¿cómo es esta función en ese intervalo 0, 0, 25? Fíjense, si acá tengo 0,05, el 0,25 está ahí en el punto medio. Ustedes lo
tratan de marcar bien. Está en el punto medio, o sea que el xy es un valorcito que está por ahí. A ver. Ahí está el xy. Uy, me salió como una colita de chancho, eso no es más que un xy. A ver, esto es el xy. Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo subo y voy para acá, ahí estaría e a la xy. Acá está e a la 0. Y e a la 0,25, si ustedes van para arriba, hasta acá y hasta ahí, ahí está el e a la 0,25. Entonces, ¿qué pasa? El e a la xy, que es ese valor, está entre e a la 0 y e a la 0,25. Entonces, no hay problema de poner acá e a la 0 y e a la 0,25. Esta situación hay que tener muchas veces cuidado, porque si son funciones decrecientes, ¿qué va a pasar? Los extremos se tienen que invertir. Esta porque es una función creciente. Por eso les digo que si uno puede contar con la gráfica de la función, uno saca información de la gráfica de la función. ¿Quién es e a la 0? E a la 0 es 1, porque eso lo tenemos conocido. E a la 0 es 1. Pero ¿qué pasa acá? E a la 0,25, ¿quién es? Es el f en 0,25, es esto que me pidieron a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que estimar? Es el desconocido. Entonces, esto vamos a cambiar de color para que nos acordemos. Esto no se puede emplear porque es desconocido. Entonces, e a la xy para mí es como si está acotado por un k y yo no sé quién es ese k, ¿sí? Lo único que yo sé, fíjense, si ustedes están con la gráfica a mano, lo único que tienen seguro o que pueden decir que el e a la 0,25 es menor que 1,5, es menor que 2 y nosotros en todos lados, cuando estemos trabajando siempre en entornos de 0, lo que sí vamos a tener en cuenta que en entornos de 0 siempre son menores que 1 los x. Y fíjense, si yo voy en 1 hasta la gráfica y hasta acá, ese valor es menor que 3. Entonces nosotros, como para no errar, vamos a decir que esto es menor que 3. ¿Sí? Pero porque lo estamos sacando de la gráfica, no lo estamos calculando. Porque recuerden que es desconocido y se supone que no hay forma de conocer ese valor, por eso lo estamos estimando, ¿sí? Entonces, a tener cuidado con eso. Es desconocido, entonces tengo que trabajar con algo que yo tenga conocido. Si yo lo tengo conocido, lo miro en la gráfica. Entonces, siempre nosotros vamos a trabajar con 3 como cota superior y así estamos cubiertos. Entonces, bueno, de ahí en adelante, sí, yo ya puedo seguir trabajando y entonces yo voy a reescribir la expresión y vamos a decir que desde ahí vamos a seguir trabajando para formar este resto. Entonces, una vez que yo ya construí la parte en la que está el xy, el resto, que sería esto,
yo ya lo agrego como un solo factor. No hace falta que lo vaya agregando de a poquito. Entonces ya directamente en el centro yo voy a agregar x a la n más 1 por n más 1 factorial por mi e a la xi menor. Y acá, cuando yo ya estoy en los extremos, este valor x ya toma el valor x que es este mismo, ¿sí? Entonces, acá yo ya voy a decir 0,25 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por 3 y acá diré 0,25 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por 1. Esta cota que es inferior a mí no me interesa porque yo tengo que lograr que esto que ya logré acá, que no es más que el resto, sea menor que ¿cuánto? Que la precisión, que era 10 a la menos 6 o este valor del épsilon. Entonces yo necesito que esto, voy a volver al color rojo para que se vea bien qué es lo que necesito. Yo necesito que todo esto sea menor que el épsilon, ¿sí? Acá le voy a poner debe ser menor que el épsilon. Porque entonces, si esto es menor que el épsilon, esto que es menor que esto, con más razón va a ser menor que el épsilon, ¿sí? Entonces, a toda esta expresión, nosotros le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar A. Entonces, vamos a ver cómo es que hacemos que A sea menor que el épsilon. Recordemos que el épsilon es 0,0000001. 5 ceros, no perder ningún cero. Y ustedes dirán, ¿y ahora qué más sigue? Bueno, ahora vamos a ir fijándonos. Yo necesito que en esta expresión lo único que quede sin valor sea el n, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que esta a es una función de n y vamos a empezar a tantear el n. El n, ¿quién es el n? Es el grado del polinomio, porque yo, ¿qué estoy tratando de escribir? Yo estoy tratando de escribir a la f de x como un p sub n de x más el error de truncamiento, que para nosotros es el resto. Entonces, este n es el mismo n que está acá. Entonces, yo tengo ahora que ver con qué n este a es menor que la precisión. Entonces, ahora se trabaja por tanteo, se le llama, ¿sí? Porque yo voy a ir tanteando como si estuviese en un lugar a ciegas, voy a ir tanteando. Entonces, vamos a decir, si n es igual a 1, y voy a construir el a para n igual a 1. Entonces va a ser 0,25. Si el n vale 1, acá voy a tener 1 más 1, va a ser 2, sobre 2 factorial por 3. Entonces eso va a ser 0,25 al cuadrado por 3 sobre 2, porque el 2 factorial es 2. Bueno, eso da 0,09375. Aquí hice 2 puntos. ¿Sí? Bueno, entonces ese número es muy distinto de este, todavía es muy grande, así que esto es mayor que el épsilon. Entonces ahora iré a si n es igual a 2. Entonces si n es igual a 2, el a va a ser 0,25 al cubo sobre 3 factorial por 3.
¿Cuánto es el 3 factorial? Es 6. ¿Y eso cuánto me da? Me da 0.00078.125. Sigue siendo mayor que el épsilon. Así voy a seguir trabajando, ustedes seguirán trabajando, hasta que yo voy a llegar al n igual 6. Entonces, si el n es igual a 6, el a va a ser 0.25 a la 7, ¿sí? Sobre 7 factorial por 3. Entonces, acá esto me va a dar 3.63305 por 10 a la menos 8. Y ahí ese es el valor que es menor que el épsilon. Recién ahí se hizo menor que el épsilon, ¿sí? Todos los valores anteriores eran grandes, 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 hasta que de golpe ya hay uno que se hace menor que el épsilon. Todos estos iban agregando un 0 adelante acá y de golpe se hace el que hace falta. Muy bien, entonces este n con el que se logró que el a fuera menor que el épsilon es el n que va a tener ese polinomio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El e a la 0.25, o sea, la f en 0.25, que es eso, es aproximadamente igual a... no, perdón. A ver, espérense, esto está mal escrito. Está mal escrito esto, ya les digo que está mal escrito. Acá me estoy dando cuenta. Esto sería el f de x, que es e a la x y es aproximadamente esto. Ahora, cuando ustedes hacen la evaluación del polinomio, ¿sí? La evaluación, sí, me queda eso. Y esto es f en 0.25. Ahí sí, f en 0.25 es el polinomio, o sea, es e a la 0.25 y es el polinomio evaluado en 0.25. Este sería el p sub 6 de x. Y este valor es el valor que se alcanza cuando hago p sub 6 evaluado en 0.25. ¿Sí? Entonces, la f de x, ¿cómo nos queda? La f de x queda como el p sub 6 en x más el error de truncamiento en x. ¿Sí? Entonces, con ese grado yo me conformo de que tengo una precisión bastante razonable. ¿Por qué? Porque tengo 5 cifras significativas iguales al valor exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Según los ceros que yo tengo aquí, son las cifras significativas con las que yo estoy trabajando, que son similares al valor. O sea que sería hasta ahí. Bien, entonces hasta acá sería la acotación del error para la e a la x, para esta función, para la e a la x. La e a la x es la única función que presenta la particularidad esta que vimos acá, que queda como
un extremo de esta desigualdad el mismo valor desconocido. ¿Por qué? Por la particularidad de que todas las derivadas coinciden con la función. En las funciones distintas que vamos a ir viendo, no se cumple esta particularidad. La derivada va cambiando con respecto a la original. Entonces, este valor que yo tengo aquí ya no va a ser el mismo. Entonces, bueno, esta es la forma de trabajar el error de truncamiento. Muy bien, espero que esto haya quedado claro. Si no ha quedado claro, por favor, se puede consultar. Y en la clase del miércoles vamos a seguir trabajando con estas situaciones. Nos estamos viendo, que sigan bien.